Tengan todos ustedes, Dios les bendiga en esta mañana, amados hermanos. Es un gusto verles de nueva cuenta este domingo, que es Día del Señor, aquí en casa del Señor, que es Iglesia Cristiana Querigma. Buenos días tengan todos ustedes, en el momento que ustedes nos vean, sea hoy, mañana, no sé, meses, Dios los bendiga, Dios les guarde, todos los que nos van a estar viendo por las redes sociales. Vamos a ponernos de pie y vamos a elevar una oración a nuestro Dios para dar inicio a este estudio maravilloso del libro de Apocalipsis. Padre amado, estamos delante del trono de tu gracia para alcanzar oportuno socorro. Señor, en esta mañana que vamos a iniciar este estudio más tan interesante, Señor, acerca de tu palabra, tan maravilloso que es tu palabra, Señor, que nos lleva y nos mueve, nos conmueve, Señor, al arrepentimiento, porque es a través de ella que podemos conocer tu voluntad y sabemos que tu voluntad es perfecta, Señor, y es santa, Padre. Así es que en este momento estamos pidiéndote que abras los ojos de nuestro entendimiento espiritual para que podamos ver estas maravillas preciosas que están impresas en este maravilloso libro que es tu palabra y que nosotros llamamos Biblia, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados, pues vamos a continuar estudiando acerca de esta quinta trompeta, porque esta quinta trompeta trae aspectos muy importantes, muy relevantes acerca ya de los juicios directos hacia el hombre, y la verdad nos hemos entretenido un poco en ello porque son aspectos que hemos visto que consideramos importantes, que tenemos que verlos para poder entender a plena conciencia lo que la palabra de Dios nos está mostrando en este capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Es por esa razón que es esta la cuarta parte de esta quinta trompeta. Y fíjense que es que cuando estudiamos, miren, ya se movió. Les digo que ahora mi iPad está chiflándose. Me van a tener que esperar y ahí les pido una disculpa también a los que están por redes porque voy a tener que volver a retomar luego dónde me quedo. Lo bueno que sí le pongo número a las páginas, Fíjense que cuando estudiamos profecía, mis amados hermanos, tenemos que admitir que todo lo que estudiamos acerca de profecía no lo sabemos todo. No lo sabemos todo porque recordemos que les dije, la profecía va siendo descubierta de acuerdo al tiempo de Dios. Antes, en muchos años atrás, el libro de Apocalipsis prácticamente había cosas selladas, no estaban comprensibles y han sido abiertas poco a poco, pero cuando ahorita aún nosotros podemos ver más luz que la que veían los estudiosos teólogos antepasados de 50 o 100 años atrás. Fíjense, les estoy diciendo, este libro de Apocalipsis fue escrito 2023 años atrás, y estoy hablando de que 100 o 100 años atrás y todavía no se tenía en pleno conocimiento cuáles eran algunas de las formas de interpretar este libro de Apocalipsis, porque se sellan estas verdades para que se entiendan en el momento justo que el Señor quiere que nosotros comprendamos. Entonces, algunas de estas profecías o algunos de los entendimientos de esta profecía están sellados precisamente para el momento en que ocurra. Entonces nosotros que tenemos que dejar, y de hecho en sí la Biblia se explica a sí misma, ¿verdad? La misma Biblia se explica a sí misma. Y lo que no podemos explicarlo con la misma Biblia, por eso yo siempre les doy versículos, miren lo que dice acá, y tenemos que hacer relación con el Antiguo Testamento, de lo que dice con el Nuevo, para que podamos sacar, ¿verdad? Podamos sacar la verdad del contenido. Y ahí estamos explicando con la misma Biblia acerca de lo que se está mencionando. Pero cuando no podemos, muchas veces pues vamos a tener que especular.
que puede hacer esto o puede hacer lo otro o puede hacer aquello, ¿verdad? No, sin embargo, no estamos diciendo que es la verdad absoluta, porque la única verdad absoluta la tiene precisamente este libro, que es la palabra de Dios, y es la que nos va a dar luz. El Espíritu Santo nos va a dar luz para poder entenderla, y nos va a permitir entender la profundidad hasta donde Él diga. Por eso nosotros tenemos que orar, hermanos amados, acerca de que sea el Señor, de que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos dé revelación de su palabra. Eso es importante, ¿verdad? Que nos dé revelación de su palabra. Bueno, pues estábamos hablando de estos seres que salen del pozo del abismo, salen a la superficie de la tierra como en una especie de humo, ¿verdad? Y son seres pues de diferentes características que conforman esos cuerpos que ellos tienen, ¿verdad? Y vemos aquí cómo hemos hablado que ya muchos años atrás, en el siglo XX, se descubrió acerca de la clonación y acerca de lo que es el genoma humano. Y ha sido una de las controversias, ¿verdad? Porque la clonación hace seres idénticos a otros a través del ADN, pero podemos entender entonces que si así es, se va a crear un ser de esta naturaleza, es un ser que no tiene alma, porque el alma es la vida. Y el alma está en la sangre, que es el ADN, precisamente ahí también está el ADN. Pero ¿quién da ese soplo? ¿Quién da ese aliento para que haya un espíritu que vive? Si no es el Creador. Por eso estos seres, aun cuando son clonados y tienen todas las características de vida, no tienen alma, ¿verdad? Y en hebreo la palabra alma es nepej. Y al no tener alma, pues no son realmente seres humanos, o los animalitos también, ya sería un estudio más profundo, ¿verdad? Si tienen o no tienen alma, tendríamos también que estudiarlo. Pero fíjense cómo en esos laboratorios clandestinos han formado, porque ya ha habido quienes han dicho, y claro, aquí estamos especulando, ¿verdad? Porque yo no lo he visto, son noticias que llegan, noticias que quieren tener muy, muy cerradas, ¿verdad? Para que la gente no se dé cuenta de que realmente está sucediendo, pero sí podemos entender que en ese tipo de laboratorios clandestinos juegan con el genoma humano, juegan también con los genes de los animales, de tal manera que alteran, ¿verdad? Alteran la naturaleza de lo que Dios creó. ¿Y qué es lo que está viendo aquí Juan? Juan está viendo, dice, una mezcla de seres humanos, porque dice que tiene cara de mujer, pero con reptiles, con forma también de alacranes, con forma de aves porque tienen alas. Y entonces, ¿qué es lo que estaríamos viendo nosotros aquí? Una distorsión del genoma, ¿verdad? Humano, ¿verdad? Unos humanoides estaríamos entonces viendo aquí. Y estos seres extraños que van a surgir del pozo del abismo, que ya dijimos que también se llama Abadón o Apolión, también se conoce ahí este pozo del abismo como Abadón, Apolión, también se conoce como prisiones de oscuridad o Tártarus. Tártarus tiene estos nombres, fíjense, Abadón o Apolión, pozo del abismo, prisiones de oscuridad y Tártarus, que es un nombre griego. Y en algunas partes de la Biblia, ahí lo tienen, pero está mal traducido, para que ustedes sepan, que lo tienen como infierno, traducido como infierno, pero Tártarus es lo mismo que lo que viene siendo abismo, abismo.
lo que viene siendo Apolión o Abadón, lo que viene siendo prisiones de oscuridad. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué estos ángeles fueron enviados al pozo del abismo, Abadón, Apolión, Tártarus o prisiones de oscuridad? ¿Por qué estos ángeles fueron enviados ahí? ¿Verdad? Nos dice Judas 1:6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué pasó? Porque estos ángeles fueron mandados al abismo y los dejaron ahí prisioneros, los dejaron encarcelados. Nos dice aquí Judas, entonces, ¿verdad?, que estos ángeles dejaron su dignidad y por eso fueron encarcelados en las prisiones, ¿verdad?, del abismo. Ahí los encarcelaron. Recordemos nosotros, viéndonos un poco ya al inicio, ¿verdad?, de toda esta historia del libro de la Biblia, que hubo una gran rebelión de los hijos de Dios, una gran rebelión, ¿verdad? Y luego ya cuando empieza acá la historia, vemos, fíjense cómo nos menciona que Calvino tiene una teoría respecto a esto y nos dice que los hijos de Dios eran los hijos de Set, que cuando se mezclaron los hijos de Set y los hijos de Caín, engendraron unos gigantes. ¿Por qué? Porque era una relación no normal, porque los ángeles o los hijos de Dios se mezclaron con las hijas del hombre. Entonces no era una relación normal, no era lo que Dios había creado para el hombre en cuanto a que se multiplicaran. De hecho, estas relaciones no van al no tener la misma ADN, ¿verdad?, tienen que tener diferentes formas de cambio, fíjense. Por eso esta unión produce una raza híbrida, produce gigantes, que en hebreos es nefilín. Nefilín significa caídos, derribador, patán o tirano. Esta palabra nefilín es hebrea. También hay una palabra que está relacionada con esta palabra nefilín, que es hagiburín o gibor, que significa poderoso, tirano, grande. O sea, se está refiriendo a los gigantes de aquellos tiempos. Porque Génesis 6, y les digo que la misma Biblia se explica con ella misma. Génesis 6 nos dice, 4, que había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, que eran los gibor, que son los jaguburines, que son gibor. Estos ángeles caídos entonces dejaron lo que era realmente su hábitat y ahora
por esa razón están encadenados en el abismo, esperando juicio por los pecados que hicieron contra naturaleza. Ellos pecaron contra su propia naturaleza y las hijas de los hombres también pecaron contra su propia naturaleza, ¿verdad? Tuvieron relaciones con carne extraña, porque no es lo mismo a lo que Dios envió, que multiplicáramos la tierra para la procreación, a tener relaciones con alguien que no es de tu misma naturaleza. Miren lo que dice, les recuerdo lo que dice Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Sí? Fíjense cómo nosotros podemos encontrar aquí, y siempre que se mencionan los juicios de Dios, encontramos dos juicios muy grandes, que son el diluvio y el juicio que viene a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, ¿verdad? Ahora, tenemos que ver la trascendencia de por qué los juicios, por qué Dios se ha airado tanto en esos situaciones que han acontecido. La Biblia nos menciona en respecto a Noé que había gran maldad y el pecado se había multiplicado entre los hombres. Pero cuando nosotros queremos saber exactamente qué es lo que está aconteciendo, entonces tenemos que buscar, escarbar, desmenuzar la palabra para poder entender qué realmente estaba aconteciendo. Y ahí no solamente fue el pecado del hombre, ahí hay un problema que Dios resuelve precisamente con el juicio del diluvio, ¿verdad? Porque fíjense lo que dice 2 de Pedro 2:4-7. La Biblia se explica a sí misma. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, es aquí donde les estoy hablando. Esta palabra es la palabra griega tartarus, pero está ahí mal traducida, porque ya les dije que tartarus significa lo mismo que abismo, lo mismo que los nombres respecto a este pozo del abismo, Tartarus, ¿sí? Cárcel, prisión. Ahí está mencionando infierno como Tartarus, aquí es Tartarus en griego. Los entregó a prisiones de oscuridad. Aquí ya lo está explicando la misma Biblia. Es prisiones de oscuridad. ¿Y cuáles son las prisiones de oscuridad? Es el pozo del abismo, ¿sí? Entonces, para ser reservados al juicio, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, en el tiempo de Noé, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó, aquí menciona también a Sodoma y a Gomorra. Las ciudades de Sodoma, de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. ¿Qué era lo que pasaba en el tiempo de Noé? Pasaba que estaba habiendo precisamente esa relación de los hijos de Dios, o sea, los ángeles caídos con las hijas de los hombres. Una relación que no debía de haber sido. ¿Qué querían hacer las personas al entrar a la casa de Lot? Sacarlos de ahí para tener con ellos relaciones sexuales, que también son conductas inmorales que no debe ser. Relaciones con carne extraña. Todo eso Dios lo reprobó, y fue esa la verdadera razón por la que Dios manda juicio a estas ciudades de Sodoma y Gomorra y a ese tiempo del diluvio, en el tiempo de Noé. Entonces, ¿quiénes están en estas prisiones de oscuridad? Son los ángeles, ahora caídos, ¿verdad? En ese tiempo caídos, porque no guardaron su dignidad,
no guardaron su dignidad. Por eso nos habla de lo importante de la pureza del corazón, pero también la pureza sexual, porque es la dignidad del ser humano. La pureza sexual es la dignidad del ser humano. Por eso tenemos que guardar esa dignidad. Por eso esta dignidad de cada ser humano es guardada para, aunque diga el mundo, aunque ahorita ya la sociedad hable de que eso está pasado de moda, nosotros sabemos que para Dios no está pasado de moda, que nosotros guardemos la dignidad para el hombre o para la mujer con la cual nos vamos a casar. Y que ya casados precisamente se tiene que seguir guardando esta dignidad, porque es lo que va a fortalecer ese matrimonio. ¿Sí? Fíjate la trascendencia que Dios, porque Dios trae juicio. Para Él es muy importante que guardemos este aspecto de nuestra vida. Y lo menciona aquí con estos ángeles caídos. Entonces, Judas está comparando los pecados de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Porque pecaron contra naturaleza. Ellos querían tener relaciones con los ángeles. Y acá Pedro hace la conexión en donde no perdonó al mundo antiguo en los tiempos de Noé, también por lo mismo, porque estaban teniendo relaciones con los ángeles y es contra naturaleza, ¿verdad? Entonces podemos entender que Noé, el diluvio, Sodoma, Gomorra, están conectados con los juicios. Están conectados con los juicios que vinieron contra ellos. Y estos juicios fue por el pecado que cometieron, que era contra naturaleza. Es el querer cohabitar con carne extraña, con carne que no es de tu propia naturaleza. Noé era puro genéticamente. Noé no estaba contaminado como lo estaban muchas otras familias. ¿Por qué? A causa del pecado, hermanos, a causa del querer saber que, no sé, la lascivia, el pecado, la abominación mental. O sea, ¿qué pasa en el hombre que busca lo malo y tiende al pecado? Pero Noé, genéticamente, por eso Dios lo resguardó su corazón. Noé era puro genéticamente. Lot, aunque vivía en medio del pecado, su corazón también no se contaminó. Por eso Dios también lo rescató. Y por eso es la promesa para ti y para mí, que si nosotros vivimos una vida de santidad en medio de esta vorágine de pecado que está alrededor nuestro en el mundo, Dios nos va a rescatar para tenernos a salvo. Fíjense cómo se menciona en algunas culturas antiguas acerca de gigantes que ellos mismos llamaban dioses. Los tenemos en la mitología griega, los tenemos en diferentes culturas. Hay escritos escondidos que nos han sido dados a conocer por la misma razón de que quieren esconder esa naturaleza de pecado, del origen de esta situación, o quieren esconder que no existieron. Pero ya arqueológicamente han encontrado huesos extremadamente grandes en donde nos indica que los gigantes existieron. Los gigantes existieron. Los ángeles caídos, al tener relaciones, tuvieron estos hijos que fueron esos gigantes. Vemos ahí a David peleando con un Goliat, ¿verdad? Un gigante enorme. Pero miren cómo también la cultura de los sumerios, asirios, egipcios, incas, de hecho hay historias que no se narran, que están ocultas, pero que se han propagado como quiera de todas maneras, en donde nos habla dibujos, hermanos, también de los incas, de los indios aquí en México, en donde están matando a gigantes. En Estados Unidos, los indios, quienes según
recibieron, no todos fueron indios normales, sino que eran también algunos gigantes los que recibieron a los peregrinos. O sea, esto no se menciona, ¿verdad? Sin embargo, están escritos que documentan estas situaciones. Entonces nosotros podemos dar cuenta de que estos gigantes, que eran enormes personas, hay ciudades que tú no te puedes imaginar, en el sentido de que por qué son tan grandes si las personas medimos de menos de 2 metros, ¿por qué tienen que medir los edificios más de 30 metros? O las bardas más de 20 metros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ciudades solas, ¿verdad? Que están como atestiguando que allí sin duda alguna vivió una civilización de un tamaño gigantesco. Y están ahí las fotos, ustedes pueden buscar ahí en Google y ahí van a encontrar ustedes este tipo de evidencias. Entonces, estas culturas antiguas, al tener en su ignorancia, ¿verdad?, creían que estos personajes tan grandes pues eran dioses. Pero nosotros sabemos que hay un solo Dios y hay un solo mediador. La mitología griega, no crean que tanto es mitología, ¿verdad? Mito, mentira, no crean tanto que es una mentira. La mitología griega de Zeus y todos los dioses que ellos tenían, precisamente pudo haber sido la relación que tuvieron estos seres con las mujeres humanas, y entonces resultaron estos seres poderosos, gigantes y con mucha fuerza. O sea, no podemos descartar nosotros que dentro de lo que se queda como una simple leyenda haya un trasfondo de verdad. Pero lo que sí podemos entender es que hay evidencias palpables ahorita en el mundo que atestiguan que estos seres gigantes vivieron. Entonces, recuerden ustedes también cuando entran los espías a la tierra prometida, ¿qué dijeron? ¿Qué regresaron diciendo? Nos sentíamos como langostas de lo pequeñito, porque ahí los seres eran grandes. Y a veces nosotros pensamos que no habla literalmente la palabra. Estaba hablando literalmente, eran unos gigantes, muchos de ellos, y eso llegaron diciendo, ¿verdad?, que eran gigantes ahí, aunque decían eran muy grandes, porque ellos se sentían como langostas. Entonces, mis amados hermanos, estas langostas que salen del pozo del abismo no son como nosotros. Nada que conozcamos se asemeja a esto. Nada que nosotros conozcamos se va a asemejar a estas langostas. Estas langostas, les decía yo, les gusta atormentar, aman la guerra, aman el sufrimiento, aman el dolor, aman el tormento, porque precisamente es la característica de los demonios, atormentar al ser humano. Lo vimos la clase pasada. ¿Y por qué, mis amados? ¿Por qué viene todo esto? ¿Qué pasó con Noé y la gente de aquel tiempo? ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra y la gente de aquel tiempo? ¿Qué está pasando hoy en la actualidad con la gente de estos tiempos? El hombre rechaza a Dios. El hombre, ¿saben qué? Ahorita el hombre está prefiriendo las tinieblas. Prefiere andar en la oscuridad. Le parece muy cool a algunos el hecho de tener todo ese mundo de inframundo, la oscuridad, la vestimenta negra, todo eso. Están extasiados con ese tipo de moda, ¿verdad? De hacer prácticas oscuras, porque ya después de eso, de hacer ese tipo de cosas, te va a llevar a hacer prácticas oscuras y satánicas, porque no es más, el mundo de la oscuridad es el mundo de las tinieblas. No podemos jugar con él. Y es esa la razón por la que Dios manda juicio. Dios va a mostrarles en carne propia, ¿verdad?, cuáles son las verdaderas tinieblas. Por eso nosotros no podemos andar jugando con el mundo de las tinieblas, porque en ese punto, cuando salgan estos seres infernales, Dios va a mostrar
una probadita nada más de lo que realmente se refiere el mundo de las tinieblas, con esas caras, esas criaturas horrorosas que están ahí en el pozo del abismo. Ya habíamos mencionado que ellos van a picar como un piquete de escorpión y ya dijimos que es totalmente doloroso e impresionantemente doloroso y muy venenoso, ¿verdad? Y van a atormentar a los humanos ¿por cuántos meses? Por 5. Por 5 meses Dios va a mostrar el efecto del pecado. Ahí va a mostrar qué está pasando. ¿Por qué? Porque pecaron, por las consecuencias de su pecado van a estar aconteciendo estas situaciones. Les va a estar permitiendo vivir en la oscuridad de la maldad de su pecado. Porque van a convivir con seres espirituales que van a ser visibles horrorosamente a los ojos del ser humano. Visibles. Y estos son los resultados de que produce de vivir en la oscuridad, sin Dios y sin esperanza, y amando el pecado, amando la oscuridad. Esto es lo que está haciendo el hombre hoy en día. Rechazan a Dios, rechazan la verdad. Y cuando tú rechazas a Dios y rechazas la verdad, esto tiene que producir dolor. Va a producir dolor. Fíjense que el número 5 representa la gracia de Dios. El número 5 significa gracia. El número 5 significa oportunidad. Te estoy dando la oportunidad de que te arrepientas. Tenemos 5 libros de Moisés, el Pentateuco, y en todos ellos está escrito el Torah, los mandamientos, las formas en que Dios quiere que tú te rijas, las formas en que Dios quiere que tú te conduzcas. Y no estamos ignorantes de lo que la palabra de Dios nos dice, porque a través de esos libros Dios nos está dando la oportunidad de que nosotros tengamos una vida buena, que aprendamos a vivir como Él quiere que nosotros vivamos, en conducta, en fe, ¿verdad? En santidad. Esta es la quinta trompeta también. La quinta trompeta es el número 5, ya mencioné, es un número de gracia. Entonces, esta plaga que se desata en la quinta trompeta es precisamente para que la humanidad entienda que es necesario, que tiene que tener temor a Dios. Es necesario que el hombre tenga temor a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que Dios espera de cada uno de nosotros, si es su voluntad perfecta, la voluntad perfecta de Dios dice que es que todos procedamos al arrepentimiento, ¿sí? Esa es la verdadera voluntad de Dios. Por eso nos está dando en esta quinta trompeta, en esos 5 meses les va a dar a aquellos que estén, les está dando gracia para que alcancen misericordia. Y este juicio de la quinta trompeta, mis amados hermanos, aunque parezca que ya no puede haber más, déjenme decirles que está incompleto. Todavía no está completa la ira de Dios. Todavía nada más es un poquito de lo que el Señor va a mostrar su ira. ¿Por qué? Porque vienen cosas todavía más grandes. Este juicio está incompleto, no es total, dura solamente 5 meses de aflicción. Así es que no es todo lo que va a acontecer para el mundo y para los que estén en ese momento aquí, en este lugar. Entonces, fíjense cómo del versículo 7 al 10, Juan nos presenta lo que el Señor Jesús le dice que escriba. Que tenían estas langostas en su aspecto, por lo cual podemos observar que al decir todas las características que tienen, ¿verdad? Su aspecto es un aspecto humanoide. Dice que son langostas, pero semejante a caballos. Miren, váyase dando usted la idea, por favor, y vaya formando a ese ser
que se forma con las características que vamos a estar mencionando. Una langosta, pero es semejante a caballo. ¿Sí? Luego, entonces, aquí vemos que el caballo sale en los ejércitos, ¿no? Para hacer frente en la batalla. Entonces, esto nos habla de que es un ejército bien preparado, que salen para destruir, que están bien organizados. Ya el aguijón del escorpión nos está diciendo que este ataque va a ser muy doloroso y dañino para el ser humano, ¿verdad? Ahí en el versículo 7 nos dice que en las cabezas tenían como coronas de oro. No eran coronas, era algo como, ¿verdad? Pero ¿qué podemos nosotros señalar aquí? Que la corona da autoridad, ¿verdad? La corona representa poder. La corona representa poder y autoridad. Eso es lo que representa la corona. Entonces, tienen autoridad dada por Dios, no es propia, recuerden eso siempre. Ellos hacen solamente lo que Dios les permite. No van a hacer más de lo que Dios no les permita hacer. Sí tienen autoridad y tienen poder. Por eso traen en representación esas coronas. Pero dice también que sus caras eran como caras humanas. Vayan haciendo ahí juntando. Hay un ejercicio en los libros en español para los niños. Dice el monstruolaurio, que es un monstruo que es cabeza elefante, patas de león, o sea, para que el niño vaya según haciendo su imaginación. Me está a mí recordando esto, ¿no? La cabeza de una cosa, la cola de otra. Fíjense cómo está aquí. Dice que sus caras son como caras humanas. Ya vimos que las cabezas tenían corona de oro, pero no eran humanas. Entonces, fíjense, no son humanas realmente. Porque si fueran humanas, pues tendría manos y pies normal. Pero ellos tienen alas también, lo vamos a ver más adelante. Entonces esto más bien se refiere a que son unos humanoides. A lo mejor casi los vamos a ver como unos extraterrestres, ¿no? Que tienen apariencia de ser humano, pero no son seres humanos realmente. Entonces ya en el versículo 8 nos dice que tenían cabello como cabello de mujer. En el contexto judío, el cabello es símbolo de seducción, ¿sí? Por eso las mujeres judías ortodoxas no pueden mostrar su cabello real. O se deben de rapar o lo tienen que ocultar a través de una peluca. El único que puede ver el cabello natural de la mujer judía ortodoxa es el marido, porque el cabello dice, de acuerdo a este contexto judío, que es seducción. Entonces es aquí esto que nos está mostrando, ¿verdad? En base a esto nos está mostrando que estos van a tener un espíritu de seducción y de inmoralidad sexual. Estos seres aberrantes van a tener esos dos aspectos. Nos dice ahí, continúa diciendo en el versículo 8, que sus dientes son como leones, tienen una fuerza bruta. El león muerde, desmenuza, despedaza y lo hace con crueldad. Él no está viendo si le duele o no le duele a su víctima, ¿verdad? Él lo hace con crueldad. Entonces esas son las características de esos dientes como de leones. Van a despedazar, van a destruir y no van a tener ninguna piedad. Al contrario, van a disfrutar, acuérdense, a atormentar, porque van a atormentar. Ni la mordida de los dientes del león, ni la picadura del escorpión, que es venenosa, van a matar al hombre, porque no van a morir. Acuérdense que la muerte tiene permiso 5 meses desde que inició la creación. Hasta ese momento va a tener permiso 5 meses, va a descansar 5 meses la muerte. Entonces, nos dice el versículo 9
que tenían corazas como corazas de hierro. Y esto no meramente porque sean de hierro, sino que este poder, miren, acuérdense allá en los tiempos de David que nadie se le quería enfrentar a este gigante Goliat por la fuerza tremenda que él tenía. O sea, que tienen fuerza. Yo me quiero recordar esas películas que andan hoy de todos estos superhéroes, que esos humanoides que se les presentan como enemigos, nada les avientan balas, disparos, flechas, nada los detiene, no los detiene. Pero nosotros sabemos quién sí los detiene, y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él va a ponerlos en el lugar que le corresponda, en el lugar que les corresponde. Entonces esa fuerza es una fuerza bruta y va a fracasar cualquier intento de vencerlos, porque ellos están teniendo el permiso de 5 meses de hacer y atormentar a la humanidad. Entonces van a ser invencibles. Esas corazas los van a proteger de tal manera que no van a poder ser atravesados, ni heridos, ni dañados, porque tienen esa fuerza bruta, ¿verdad? No va a haber ningún arma humana que pueda causarles algún daño. Fíjense nada más, y sabemos que ahorita las armas que hay son armas muy letales, mas sin embargo, eso es lo que nos da a entender aquí. En el versículo 9 dice que el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros. O sea, tienen alas. Ya le puso la cara de humano, ya le puso la coraza que nada lo puede penetrar. Ahora póngale las alas. Alas, tienen alas, van a volar rapidísimo, con mucho estruendo. Por eso luego también de repente hablan algunos de que pudieran ser maquinarias, ¿verdad?, de las que ya existen ahora, pero con mucha más capacidad y potencia, como las que tenemos, los aviones, los helicópteros, ¿verdad? Pueda ser, ¿verdad? Pueda ser, y que la cola, que viene siendo uno de sus extremos, pues sea donde avienten toda su artillería para destruir al hombre. Pero pues recuerden que no van a morir, nada más los van a ¿qué? Atormentar. Bueno, estamos especulando, ¿les acuerdan que les dije? Pero esto es válido porque no está bien definido cómo va a ser esto. Van a volar rapidísimo, eso sí, y tienen esa arma dolorosa de muerte que es el aguijón, pero a quien piquen no va a morir, ¿verdad? Recordemos que tienen como rey al rey del abismo. ¿Quién es este rey del abismo? Ya dijimos que Abadón y Apolión significa lo mismo que pozo del abismo, que Tártarus. Pero ¿quién es este rey del abismo? ¿Verdad? Dice, he aquí, Isaías 54:16, yo hice al herrero y yo he creado al destructor para que destruya. ¿Quién es el que ha venido a hurtar, matar y destruir? Satanás mismo. Este es el que los comanda, ¿verdad? Este es el que los comanda. Es el que lo tienen como rey, el que los va organizando como los tiene organizados, el Apolión y es el destructor, de acuerdo a Isaías 54, es el mismo Satanás. Esta invasión demoníaca va a ser de tal magnitud que los demonios no solamente van a salir de la tierra, sino que ya para esos momentos también van a venir del cielo, porque recuerden que va a haber una batalla bien importante, ¿verdad? En donde se va a luchar las huestes de maldad contra las huestes celestiales. Y aquí ya me estoy adelantando un poco, pero va a llegar este momento, que es la batalla del Armagedón, ¿verdad? ¿Cómo van a ser librados?
Acuérdense cuáles son los que eran librados. Los que tenían el sello en la frente con el nombre de Yahvé, con el nombre de Yeshua, ¿verdad? La iglesia ya está en el cielo. En la segunda venida regresamos con el Señor. ¿Sí? Fíjense cómo los que van a resucitar en ese tiempo va a ser, ya lo explicamos también, para ser juzgados. ¿Sí? Entonces va a haber esta batalla. Dios en realidad quien copia la forma de distribución del gobierno, de organización, de cómo tiene a sus secuaces, es el adversario, porque Dios fue el que instituyó. Ahí en Colosenses no lo dice. Dios instituyó principados, potestades, pero angelicales, ¿sí? Para estar en control de todas las cosas del mundo que Él había creado. Pero el adversario, que hizo, imitando todo lo que Dios hace, también organizó. Y de tal manera que Él también tiene principados, potestades, gobernadores en las regiones, ¿verdad? Esa es la lucha que tú y yo tenemos, ¿verdad? Y por esa razón sabemos que tenemos el apoyo y la fuerza y el poder del Espíritu Santo para hacer frente a nuestro adversario, el diablo. No es una guerra de las galaxias, no es ciencia ficción. Esto va a ser una realidad, va a ser una realidad. Por eso esto es extremadamente importante que nosotros lo conozcamos y lo sepamos. Recuerden que ya hablamos también de que nuestro adversario, cuando todo esto, Dios vaya a gobernar los 1000 años, va a ser lanzado al abismo, ¿verdad? Va a ser encarcelado ahí abajo por 1000 años, un tiempo, porque después va a ser soltado después también. Fíjense cómo entonces el diablo desciende del cielo, cae aquí en la tierra y viene a hacer, en conjunto con los demás demonios que están aquí en la tierra, estragos y atrocidades con la humanidad. Ahorita nosotros no vemos toda esta hueste de maldad, ellos están ocultos, solamente algunos que son poseídos, o solamente algunos que tienen en el aspecto espiritual de Dios, los que tienen el discernimiento de espíritus, pueden ver las cosas espirituales que sí existen en el otro ámbito, en otra dimensión. Nosotros ahorita no podemos verlo. Pero estas huestes, si ya los demonios comunes son horrorosos, imagínense ustedes estas huestes espirituales de maldad, de salidas del abismo, del pozo del abismo, van a ser completamente fuera de lo común, completamente sin nombre. ¿Y saben qué pasó? ¿Saben qué pasó, amados hermanos? Que los hombres no se arrepintieron. Los hombres no se arrepintieron ni aún así. Porque ¿sabes tú lo que cambia al hombre? Muchas veces dice el hombre, es que si Dios me concede esto, es que si Dios me deja ver este milagro, entonces yo voy a creer. Pero en realidad lo que cambia al hombre no son las señales ni son los milagros. Lo que verdaderamente cambia al hombre es la misma palabra de Dios. Es la palabra de Dios que dice el salmista. Dice que la ley de Jehová convierte el alma. La ley de Jehová convierte el alma. La palabra de Dios es la que puede cambiar y transformar la mente y el corazón del hombre. Si no leemos las escrituras, si no las leemos, cuando menos, ya no digas estudiarlas, leerlas, nunca vas a tener esa oportunidad de poder que esa lectura te mueva al arrepentimiento, porque la palabra de Dios da testimonio por sí misma. Y ella
da testimonio de tal manera que tú te conmueves para arrepentimiento de tus pecados. Cuando te llega esa palabra, cuando tú la lees. Por eso es importante, hermanos, y yo siempre les estoy insistiendo, leamos las escrituras. Tenemos que leer la palabra de Dios porque ahí vamos a encontrar la verdad y vamos a encontrar la fortaleza para nuestro espíritu. Pero fíjense que si leen la palabra de Dios, porque hay gente que ha leído la palabra de Dios, y como es tan sabio esa gente que a veces ha querido, a ver, yo voy a leer la palabra, es tan sabio, tan culto, tan estudiado, que dice, pues estoy leyendo la palabra, pero esas palabras que están ahí escritas para llegar a tu corazón, que te muevan al arrepentimiento, no le conmueven. Hay corazones tan duros que la palabra de Dios no les conmueve porque tienen un corazón de piedra. Pero ¿sabes qué, amado hermano? Esto no, o amigo más bien, amado amigo, esto no significa que tú ya no tengas oportunidad. Nosotros podemos pedirle a Dios que convierta ese corazón de piedra. Si el corazón de tu hijo es un corazón que se ha endurecido, si el corazón de tu esposo, de tu esposa es un corazón que está endurecido, tú tienes que orar para que ese corazón que es de piedra se convierta en un corazón de carne. Y el Espíritu Santo, que es el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, es el que va a hacer que ese corazón se vaya emblandeciendo, a través de la palabra de Dios. Tú dile a tu hijo, tú dile a tu esposo, tú dile a la persona que tú amas, que quieres que venga a los pies de Cristo, háblale de la palabra de Dios, menciónale la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos lleva al arrepentimiento, y ese corazón de piedra se va a convertir en corazón de carne. ¿Sabes tú, hermano, los que le dijeron a Jesús, cuando Jesús sacó del endemoniado gadareno una legión de demonios? ¿Sabes qué le dijeron los líderes, los empresarios que salieron a ver ahí afuera con tanto alboroto y tanto ruido que tenían porque Jesús había liberado a este endemoniado que andaba atormentado por los sepulcros y por todas partes? ¿Sabes qué le dijeron? ¿Sabes tú qué les dijeron? Cuando vieron al hombre ahí sentado, en paz, tranquilo, vestido y sobre todo en paz, le dijeron a Jesús, déjanos en paz, déjanos en paz. ¿Saben por qué? Porque a ellos les importó más el dinero, porque de ellos precisamente eran los cerdos que fueron a ahogarse al agua. Y ellos no vieron el bien que le había hecho a un hombre humano, sino vieron lo que habían perdido, sus ganancias. Ya no iban a obtener el fruto para su bolsillo. Por eso le dijeron a Jesús, déjanos en paz. Ni aun viendo el milagro y la señal, procedieron al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban llenos de maldad y endurecidos por el pecado. Sus corazones estaban hechos piedra. Y al hombre a veces su corazón se le convierte en piedra cuando se vanagloria de todo lo que él tiene, de sus bienes, de sus logros, de sus estudios, de su trabajo, de su casa, de sus hijos. Eso hace que al hombre se le endurezca el corazón. Y él cree estar sirviendo a Dios, y él cree estar bien con Dios, cuando su corazón está realmente alejado de Dios. Y no hay paz en él como la obtuvo el endemoniado gadareno. Una paz inigualable, una paz inigualable. Ellos le dijeron, déjanos en paz. ¿Sabes qué hizo Jesús? Se fue y no volvió más.
Y eso es lo que va a pasar con la gente que con su corazón endurecido ha rechazado y ha rechazado y ha rechazado al Señor. No ha aceptado esta palabra de salvación. No la ha aceptado porque no ha querido arrepentirse de sus pecados. Por eso es necesario que hoy nos preguntemos, ¿qué le vas a decir tú a Jesús? ¿Qué le vas a decir tú a Jesús? Y yo no quiero que olvidemos algo, amigos, hermanos, que esta narración del capítulo 9 comienza diciendo que iban a dar paso ¿a qué? A 3 ay. A 3 ay. Y dijimos que un ay es un ay de dolor, es un ay de aflicción, es un ay de no aguanto. Cuando tú te mueves y tú dices, ay, Dios mío, ay, qué dolor, es porque estás pasando por algo tremendamente extremo, de lo cual tú no puedes salir por ti solo. Dice que aquí había 3 ay, y este ay es uno de ellos. Este ay es uno de ellos. En hebreo ay es hoy. Hoy. Si este ay es malo, el segundo es peor. El tercer ay, espantoso. Espantoso. Pero ¿por qué permite Dios esto, mis amados? ¿Sabes por qué? Porque Dios ama la justicia, porque Dios ama la santidad, porque Él desea que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad y Él no tolera el pecado, no tolera el pecado. Por eso nosotros de diario tenemos que pedir perdón a Dios por nuestros pecados, lamentarnos de esta condición pecaminosa, llorarle al Señor porque nos perdone. Tiene que haber que te conmuevas tú, mi amado, no puedes quedar impávido. Cuando tú cantas, perdóname, transfórmame, no puedes quedar impávido porque le estás cantando a un Dios vivo. Tiene que haber una interacción. Cuando tú alabas a Dios, cuando tú le cantas, cuando tú le dices, no te puedes quedar todo el rato de la media a la hora cantando como si nada estuviera pasando en tu vida. Eso es que tu corazón se conmueva. Eso es tener un corazón de carne. Por eso mírate, mi hermano, cómo alabas a Dios. Mírate cómo le honras. Porque si tú no le estás alabando y honrando a Dios con tu vida como Él quiere, entonces chécate si realmente tú estés en el camino del Señor. Porque la palabra de Dios es tan real. Y como yo siempre les digo, yo me pongo y yo tiemblo yo misma, porque yo soy un ser humano igual que ustedes y estoy en la misma circunstancia. Pero Dios va a venir a juzgarnos. Y qué bueno que Él nos diga, bien, buen siervo y fiel. Pero aquellos que le dijeron, Señor, Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios. No os conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Y ahí dice que va a ser el lloro y va a ser el crujir de dientes. Dios quiere que vengamos al arrepentimiento. Vamos a tener que venir al arrepentimiento. ¿Cuántos ayes necesitas en tu vida? ¿Cuántas aflicciones, cuánto dolor necesitas en tu vida para arrepentirte, mi amado hermano? Amigo mío, ¿cuántos ayes quieres tú que vengan más? ¿Cuántas calamidades quieres que vengan al mundo entero para que la ira de Dios no se derrame como la se va a derramar y nosotros podamos tener arrepentimiento? Tenemos que volver a Dios. Ese es el anhelo del corazón de Dios. Que volvamos a Él, porque Él nos hizo, porque Él nos creó, porque Él nos ama. Y es el deseo de su corazón que volvamos a Él y pidamos perdón y aceptemos que hemos fallado, porque fíjense que también este es otro problema. Hay gente que cree estar viviendo una vida cristocéntrica.
y no acepta y no se arrepiente y no se conmueve porque le ha fallado a su Dios. No llora de rodillas avergonzado sabiendo que le ha fallado a su Dios. Cree que el Señor es un Dios de amor. Sí, es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Y por eso nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y dar muestras dignas de ese arrepentimiento. Y no tenemos nosotros que llorar por lo que hicimos, sino tenemos que llorarle a Dios por el perdón que Él nos da. Tienes que estar bien consciente de cómo y por qué y cuándo le has fallado al Señor, pero tienes que entonces arrepentirte de tu mal camino. Ponte de pie, mi amado hermano. Señor, en estos momentos venimos delante de ti. Tu palabra es vida, es verdad, es cortante, es una espada que penetra, Señor, hasta partir las coyunturas, los huesos, discierne las intenciones de nuestro corazón. Aquí estamos desnudos delante de ti porque tú nos conoces perfectamente a cada uno de nosotros y a los que están viéndonos, Señor. Nos conoces, Señor, y sabemos cuáles son nuestras fallas. Tú sabes cuáles son nuestras fallas, Señor. Por eso venimos delante de ti a pedirte perdón, Señor. Perdona mis pecados. Perdona, Señor, mi ignorancia acerca de que no hago tu voluntad, Señor. Ayúdanos a caminar en obediencia, ayúdanos a caminar en santidad, ayúdanos a caminar en integridad, Señor, delante de ti. Porque tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor, Señor. Haznos íntegros, haznos cristianos reales, Señor, que vivamos este cristianismo diariamente en nuestra vida, Señor, y dar ejemplo al mundo de esta luz que hay en nosotros, para que nosotros también podamos llevar esta luz a las tinieblas. Padre, que haya este arrepentimiento en el corazón de mis hermanos, que en este preciso momento se arrepientan, Señor, de sus pecados. Ellos creían estar bien, Señor, creíamos estar bien, pero estamos mal, Señor. Por eso venimos arrepentidos a pedir de tu perdón. Y ahora, Señor, para todos aquellos que no te han conocido, Señor, también, Señor, queremos que vengan al conocimiento de tu salvación, Señor. Por eso hacemos esta invitación para ti, querido amigo, que todavía no le conoces. Solamente necesitas decir esta oración: Señor Jesús, yo te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de todo el mal que he hecho, pero la sangre preciosa de Cristo sé que me limpia de todo pecado. Y por eso yo te recibo como el Señor y Salvador de mi vida, para que reines en mi corazón, para que mores en él y para tener la vida eterna. Gracias, Señor Jesús, por tus promesas. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te pedimos que bendigas a las personas que van a estar haciendo esta importante decisión en su vida, y que no llegue a ellos esta palabra vacía, Señor, sino que sea prosperada, Señor, en fruto al 100%, Padre, para el arrepentimiento de pecados, Señor, en muchas, en miles de personas. En el nombre poderoso de Jesús estamos orando. Amén, amén y amén. Gracias, Padre. Dios les bendiga. Muchas gracias a todos.